Y bueno, amigos, aquí estamos de regreso en Consulta Saludable. Y bueno, saben que nos pueden sintonizar en el 92.3 de FM y también por Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, hoy estoy súper feliz porque está con nosotros la coach ontológico Paula Sandoval. Bienvenida, Paula. Ay, muchas gracias. Paula, muchísimas bienvenida. Gracias por acompañarnos a Consulta Saludable. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Oye, hace un rato platicábamos de la alimentación, ¿no? De la importancia que tiene cómo nos alimentamos, qué comemos y cómo eso pues puede repercutir en lo que somos, ¿no? Definitivo. Pero pues también comemos otro tipo de cosas como pensamientos, ¿no? 50,000 pensamientos al día y no sabemos, algunos seguramente no serán orgánicos. Sí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y el punto es pensar desde cuándo nos alimentamos bien o mal, no solo hablando nutricionalmente, ¿no? Sino, como tú dices, en cuanto a pensamientos, ¿no? Y si empiezas a pensar que la mala alimentación de pensamientos viene justo después de que termina tu etapa de infancia, cuando empiezan a decirte cuando eres un niño no eres suficiente o no vas a poder o eres un fracasado o eres un idiota o lo que sea. Desde ahí empieza esa alimentación negativa hacia nuestro propio cuerpo, porque empezamos a asumir esos pensamientos, ¿no? Y nos identificamos con ellos y los hacemos pues completamente nuestros. Claro. Y de forma inconsciente pues siguen apareciendo esos pensamientos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ahora, si tú me das un plato de lentejas podrido, pues yo no me lo como. Obviamente. Pero ¿por qué a veces nos comemos un plato podrido de pensamientos? O sea, como estas cosas que acabas de mencionar. Claro. El punto es que pues, el mayor miedo del ser humano es el rechazo, sentirse rechazado, ¿no? Entonces, ante eso, tendría que enfrentarse a fracasar, ¿no? Y a atravesar algún miedo para fracasar. Y entonces, si fracasa, pues se va a sentir rechazado, ¿no? Entonces, ahí empieza ese rollo con los pensamientos de no puedo, no soy suficiente, porque entonces si yo me compro esa historia de que no puedo, de que no soy suficiente, de que soy poca cosa, entonces me conviene comprármelo porque así no tengo que enfrentarme a X o Y situación en la cual puedo fracasar. ¿Me explico? Sí, también es cierto que muchos de los pensamientos nos justifican. Claro. ¿No? Nos justifican el estar en una relación mediocre, el estar en una posición cómoda, pero totalmente incómoda, porque finalmente pues los utilizamos también como armas, ¿no? Claro. De justificación. Es la justificación perfecta, porque si yo suelto esos pensamientos, en realidad, ¿qué excusa tengo para no tener los resultados que puedo tener, ¿no? Claro, y desde el coaching ontológico es una maravilla lo que se hace, porque realmente se va a la raíz de esos pensamientos y a ponerte a enfrentarlos con ellos. Definitivo, a que puedas identificarlos. Es como cualquier adicción, ¿no? Nos hacemos adictos a esos malos pensamientos. Entonces, en el momento que los identificamos, los podemos trabajar, pero mientras no los identifiquemos, ellos van a dominarnos a nosotros. Sí, entonces sería, Paula, más bien como dominar a la mente en vez de que la mente nos domine a nosotros. Exactamente. Yo digo hackear la cabeza, ¿no? Es como hackear tus pensamientos. Pero para ello pues tienes que identificarlos para que puedas empezar a trabajar en cambiar el chip, y es un trabajo constante, es un trabajo diario, porque en automático te viene otra vez el pensamiento de no eres suficiente, no voy a poder, no soy soy poca cosa, ¿qué tal si fracaso? ¿No? Sí, como que estos miedos se forjan en la infancia. Claro. Y van agarrando fuerza durante la vida. Exacto. Y es chistoso, pero siento que la vida misma o los propios pensamientos te van creando situaciones donde dices, es que todos me tratan mal, ¿no? Escuchas a personas decir, es que mi mamá me trató mal, luego mi jefe me trata mal, ahora mi marido me trata mal y hasta mi hijo me trata mal, ¿no? Claro. Pasa que el deporte favorito del ser humano es tener la razón, ¿no? Claro. Entonces, pues vivimos y morimos para tener la razón, y lo peor es que queremos tener la razón con esos pensamientos. Entonces, quitándole a nuestra edad los años de nuestra infancia, imagínate cuánto tiempo tu cabeza tiene diciéndote no eres suficiente, no vas a poder, vas a fracasar, te van a decir que no, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tienes que estar sumamente presente para identificarlos. Así es. Ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, de personas que padecen alguna enfermedad grave, no quiero mencionar alguna, pero bueno, una enfermedad grave,
¿no? Y que de repente se someten a este tipo de terapia, ¿no? Donde son aislados y son formateados, ¿no? Hackeados en su mente, su mente se renueva en ese sentido y está muy bien. Y de repente regresan al entorno, regresan a casa y a los 3 meses nuevamente tienen la enfermedad. Definitivo. ¿No? Entonces, eso es porque a veces el entorno es el que genera todos esos pensamientos, el que genera todas esas emociones, ¿no? La familia quizá, ¿no? Y ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Qué? ¿Nos vamos cada quien a su propia isla o cómo? No, pues así como una fórmula mágica, difícilmente, ¿no? Pero sí, en el momento que lo mismo, somos conscientes de que ese pensamiento está ahí, podemos trabajarlo. O sea, podemos escuchar, aprender a escuchar como esa vocecita interna que te está diciendo no puedes, no puedes, no puedes, ¿no? Y decir, a ver, o sea, hago un alto, digo, a ver, ¿no? No soy yo realmente, es eso que me está repitiendo que no puedo, pero yo soy más grande que eso, ¿no? Entonces empezar a trabajar con eso, o sea, la cabeza nunca va a parar, siempre te va a decir no puedes, no eres suficiente, pero pues, si te dice no puedes, ve y hazlo. Si te dice no vas a fracasar, ve y hazlo. Si te dice te van a lastimar, ve y hazlo. O sea, sí, con miedo, sin miedo, pero ve y hazlo, ¿no? Aparte, el punto es no importa cómo te sientes cómo te sientes antes de hacer las cosas, sino cómo te vas a sentir después de haber hecho las cosas, ¿no? Sí, yo creo que para todos los seres humanos, como que si ya lo intenté, inclusive aunque no pude hacerlo, es como una paz, ¿no? Pero claro, no hay nada peor que decir, por mi miedo o por mis pensamientos de insuficiencia, de falta de amor, de sufrimiento, de traición, no hacer las cosas, te quedas con un sabor de boca malísimo. Claro, ¿no? Claro. Y estamos conscientes, ¿no? De que cuando los seres humanos empezamos, como tú lo dices, ¿no? Por ejemplo, en ese círculo vicioso del cual hablabas, empezamos como a asomar la cabeza, pues siempre va a haber alguien a quien le incomode que saquemos la cabeza, ¿no? O sea, que seamos conscientes. A veces yo les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, puedo tener a una mamá que se queja de que el hijo es flojo, de que el hijo no se levanta, de que el hijo, qué sé yo, ¿no? Es un atenido que tiene 28 años y sigue viviendo en la casa de los papás, lo que sea. Pero cuando ese ser humano, o sea, lo contradictorio que tenemos es que cuando ese ser humano empieza a sacar la cabeza, empieza a trabajar, es así como, espérame, y ya no estás, pero es que, ¿y ahora por qué sales tanto? Y entonces, cuando ese chico, o sea, su zona de confort se convirtió en la zona de confort de toda la familia, ¿no? Entonces, cuando esa persona empieza a moverse hacia adelante, inconscientemente, porque no incomoda a los demás. Claro. Bueno, y esto era su zona de confort, se había convertido en la zona de confort de todos, ¿no? Y bueno, lo dices con adolescentes, que es muy puntual, pero esto pasa en todos los contextos, claro, inclusive en contexto de drogas, de adicciones, ¿no? Definitivo. Es muy común que mueres del miedo de ver a tu familiar en esa situación, pero cuando sale, pues ya no es la persona que era, ¿no? Espérame, ¿cómo regrésalo? Entonces, bueno, eres lo que piensas entonces, Paula. Definitivo. Así es, vamos a continuar con más en un momento más. Estamos charlando esta mañana aquí a través de Consulta Saludable con Paula Sandoval, quien es coach ontológico. Todavía nos queda un buen rato para seguir conversando. ¿Qué es esto de ontológico? Para que la gente dice, bueno, ontológico quiere decir eso se unta con algo, no, eso sería ontológico, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata este término de ontológico? Acá Jime también ya ha empezado a trabajar en la ontología del lenguaje, ¿no? Sí. Y sabe que está muy relacionado justo con este tema, ¿no? Con que somos lo que pensamos, con cómo creamos nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo verbalizas? ¿Cómo lo verbalizamos? De cierta forma, tu ser lo verbalizas con lo que dices, ¿no? Entonces, claro, a veces es importante escuchar qué es lo que la persona te está diciendo, porque ahí vienen muchas cosas inmersas. Definitivamente. Y cómo nos identificamos con los pensamientos. Cómo machamos, ¿no? Hacemos esta química. Bueno, vamos a seguir charlando con Paula. Vamos a continuar con más aquí a través de Consulta Saludable. Así que quédese con nosotros. Le recordamos que usted puede seguir escuchando Consultas Saludables sin importar que ya no sea domingo, lo puede escuchar cualquier otro día. Si entra a la página de Radio Fórmula QR, ahí va a encontrar Radio Fórmula QR, enseguida va a encontrar la barra de los programas nuevos, de la nueva programación, le da clic
en la página y va a encontrar el micrositio donde están todos los demás programas anteriores, todas las entrevistas, y bueno, pues ahí puede volver a escuchar algún tema si es que le interesó, y por supuesto compartirlo también. Y bueno, pues seguimos charlando en esta mañana con Paula Sandoval, que es coach. Gracias. Y bueno, pues interesante el tema del lenguaje, de lo que decimos, de cómo se va construyendo lo que somos en base a nuestras palabras. Y yo creo, Paula, que el ser humano no dimensionamos realmente el poder que tenemos en nuestras palabras. Definitivo. ¿Cuántas veces, seguramente, y yo creo que de repente hasta te retuerces un poco, ¿no? Cuando escuchas a alguien que dice, ay, es que me muero por tal cosa, ¿no? O mi hijo me mata. ¿No? Sí, claro. O sea que ahora, cuando ya conoces un poco más del lenguaje, dices, si de verdad te dieras cuenta de lo que estás diciendo con tus palabras, híjole, no las diríamos, ¿no? Claro. Pero nadie nos enseña esto. Sí, y el tema es muy amplio, ¿no? O sea, el tema es muy amplio. Nos podemos ir hasta el punto, así como tú estás diciendo, de esa identificación desde que somos niños, ¿no? Pero realmente es fuerte y es algo con lo que hay que trabajar constantemente. No, digo, porque tú puedes decir, mi hijo me mata de gusto, no, pero digo, la oración, ¿no? Es horrible. La forma en que se aplica. Sí. O sea, y bueno, y también es cierto que los seres humanos, por nuestra condición biológica, estamos inclinados como a tener estos pensamientos negativos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque antes decíamos, necesito ver todo lo que está mal para ver cómo voy a ir en mi camino bien. Entonces hay una cuestión biológica y neurológica que nos inclina hacia los pensamientos negativos. Y por eso es como 2 veces o 3 veces más el esfuerzo que tenemos que mantener y hacer en estar presentes, en estar conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos, y finalmente de cómo eso va construyendo nuestro futuro, nuestro presente, y ha sido la base de nuestro pasado. Definitivo. Mira, hay una frase que me gusta mucho que dice, solo el hacer lo hace, ¿no? Entonces, si entendemos que no somos o sea, que en realidad somos lo que pensamos, entonces según lo que nosotros nos digamos a nosotros mismos es lo que va a ir sucediendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, en ese momento en el que entiendes eso, o sea... Sí, claro, porque, bueno, uno puede ser perezoso hasta que ya no lo eres, ¿no? O sea, te pueden decir, eres un flojo, y vas moldeando tu vida en torno a esa cuestión que ya la adoptaste como tuya, hasta que un día te levantas a las 7 de la mañana y haces tu tarea y sales a la vida, ¿no? Claro. Pero a ver, ¿eso ocurre solo así porque un día te levantaste temprano y dijiste, ya quiero quitarme la etiqueta que algún día alguien me puso de ser perezoso, de ser flojo, y como Lupita D'Alessio dices, hoy voy a cambiar, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Cuál sería el proceso como para que alguien pudiera salir de algo así? Creo que como todo, pues es un proceso donde a lo largo de la vida vamos evolucionando y llega un momento donde no te puedes engañar, ya no te puedes seguir mintiendo a ti mismo. No hay nadie que sepa más claro qué es lo que quieres más que tú, ¿no? Entonces cada quien sabemos perfectamente lo que queremos, y cuando empezamos o entramos en ese desgarramiento, en esa confrontación entre lo que soy y lo que quisiera haber sido o podría ser, creo que es ahí cuando empezamos a accionar, ¿no? Unos más temprano, unos más tarde. Y duele, obviamente, es un proceso doloroso, ¿no? Pero es más doloroso quedarse del otro lado inmóvil, ¿no? Entonces, por eso, más allá de cómo te sientas, solo hazlo, ¿no? O sea, solo hazlo, o sea, más allá de lo que te diga tu cabeza, más allá de todos esos pensamientos que adquiriste o que tú mismo te has dicho, solo hazlo. O sea, la vida es acción. Sí, y es que es fuertísimo todas las cosas que dice. A mí me hubiera gustado cantar, ¿no? A mí me hubiera gustado ir al cine. Y cuando preguntas, ¿y por qué no lo hiciste? No hay una razón lógica, ¿no? Y normalmente digo, a mí que me toca trabajar con adultos mayores, todos estos sentimientos de, híjole, pude haberlo hecho. Y cuando digo, ¿y por qué no? Pues por miedos, por pensamientos, por lo que me decía mi cabeza, por el qué dirán. No, por el qué dirán también es poderosísimo, ¿no? El si hago algo, igual y es mi sueño, pero ¿qué va a decir mi...? Hay gente que estudia toda una carrera
por el, ay no, ¿qué va a decir mi Por mamá? satisfacer otras necesidades. Otras expectativas. Otros pensamientos, ¿no? Y pensamientos, el decir, pues me toca, ¿no? Me toca aguantar esto, me toca quedarme aquí, me toca pues hacer una serie de cosas. Definitivo. Sí, satisfacemos expectativas, ¿no? Ahora empezamos hablando de eso justo, de cómo desde chiquitos nos están instalando el chip, ¿no? Entonces, pues el estar claros de esos pensamientos, ¿no? De esos pensamientos que fueron instalados desde chiquitos. Sí. ¿Cómo llegamos? ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el parámetro para determinar? Porque tú puedes tener todo el entusiasmo y tomar toda una determinación de hacer algo, pero si lo que tú quieres hacer, pues puede que sea una trampa, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que esa voz de la que hablabas hace rato, en lugar de sacarte y en lugar de decir ya no quiero ser flojo, y no, pues ahora que me mantengan, ¿no? O sea, nadie me entiende, todos me critican, todos me hacen tal cosa, no, pues ahora que se frieguen y y ahora voy a ser el más mantenido a los 60 años, ¿no? Digo, estoy diciendo una historia, pues, o sea, cualquier cosa. O sea, ¿cómo sabemos cuando nuestros pensamientos son hacia el bien o nos perjudican? Claro, hacia ¿no? lo correcto, porque si estamos hablando de que somos lo que pensamos y una persona ha sido infectada, por usar algún término, ¿no? de pensamientos negativos, ¿no? ¿De dónde saca un pensamiento positivo como para decir voy a salir de ahí, ¿no? Y no decir, sí, lo tengo que lograr, me aventaré del tercer piso, ¿no? O sea, ¿dónde está en el ser humano esa parte de ir hacia adelante y no ir hacia atrás? Pues realmente vivimos para eso, ¿no? Para ir evolucionando. Entonces, yo creo que en la medida de que el ser humano se da cuenta que se encuentra atrapado, al yo decirte, no nos podemos engañar, sabemos perfectamente lo que queremos, sabemos qué queremos y qué no queremos, ¿no? El punto es que es muy cómodo no elegir, el punto es que es muy cómodo no tomar posición, estar a la mitad del camino, ¿no? Sí quiero esto, pero también quiero esto, entonces no quiero soltar esto ni tampoco esto. Llega un momento que estar ahí a la mitad de ese camino es muy doloroso. Acabas pagando precios de ambos lados por no tomar posición y sin disfrutar ninguna de las elecciones. Entonces yo creo que cuando llega a ser tan incómodo, llega un momento donde no te puedes engañar más. No hay como mal o bien, decir como que buenos o malos, pues sería muy, muy complicado, ¿no? Decir como pensamientos buenos o malos. Quizá lo que es bueno para ti y a ti te hace bien. Esa relatividad y esa perspectiva va a cambiar en cada persona, claro, no va a ser diferente en cada quien. Pero tú sabes perfectamente lo que está bien para ti, con lo que estás dispuesto a vivir. Quizá no sería lo mismo con lo que yo estaría dispuesta a vivir, pero no significa que esté bien o mal, ¿no? Porque ahí ya nos meteríamos en otro terreno. En cuestiones moralistas, ¿no? Y es que entonces ¿quién lo determina, no? Y más de ser moralistas, yo creo que tiene que ver con los valores propios, ¿no? Hay con gente, tu integridad. Con tu integridad como persona. O sea, hay gente que tiene unos valores más enriquecidos y hay gente que tiene otros valores más. Entonces no podemos juzgar lo que es bueno para mí que sea lo bueno para ti. Pero mientras realmente tú estés ahora sí que a gusto, feliz, pleno, satisfecho, yo creo que es un buen indicador, ¿no, Paula? Así claro. Es, muy bien. Oye, Paula, se nos terminó el tiempo, de verdad, ya se nos acabó, estamos muy, muy metidos en la conversación, pero bueno, te vamos a invitar para la próxima semana, vamos a tener un programa dedicado a las mamás, ¿no? A las mujeres. Y bueno, pues yo creo que tendrás algo muy, muy padre que compartir junto con todos nosotros. Por lo pronto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Coach Paula. Gracias. Hasta luego.